Hola, yo soy Camilo Y yo soy Diego Jacobo. Y y aquí aquí hablamos hablamos del del negocio negocio fuera fuera del del juego. juego. Si te interesa entender cómo se mueve el negocio fuera del juego y estar al día con la industria, no olvides suscribirte al canal y a nuestras redes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuera de Juego. Yo soy Diego Jacobo y estoy con mi compañero y coanfitrión Camilo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre las finanzas de la Premier League en general y de sus clubes. Nos vamos a enfocar en el wage ratio, como lo llaman en inglés, que es básicamente los salarios sobre los ingresos totales de la liga, porque es un índice demasiado alto y que, como Camilo nos va a explicar más adelante, es un punto crítico para la sostenibilidad financiera tanto de los clubes como de la liga. Posteriormente lo que vamos a hacer es una comparación de este indicador de las 5 grandes ligas de Europa. Para recordar, son Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia. Y al final vamos a hablar muy por encimita del tema de las transferencias de los jugadores, porque si bien lo hemos hablado en otros episodios y en otros videos de que a nivel mundial las transferencias pagas no son un rubro muy alto, en Inglaterra sí tienen un efecto bastante fuerte en las finanzas. Entonces vamos a hablar muy por encima de eso y vamos a cerrar con nuestras conclusiones. Es solo como pues para dejarlo claro cuando bajo la mirada, es porque estoy mirando mis notas en mi cuaderno. Entonces, pues sin más preámbulo, Camilo, ¿cómo va todo? ¿Cómo está? Hola Diego, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Un Bien, tema buenísimo. afortunadamente. Entonces, como para ya empezar, ¿usted cómo cree que está la Premier a nivel financiero? Para mí es algo increíble, si bien ha mejorado en los últimos años. va- mm, mm, la ma- para, como paréntesis, la fuente principal de lo que vamos a hablar hoy es un informe de una organización que es totalmente tercera, ajena a la Premier League, a cualquier club, a cualquier stakeholder de la Premier, y que se llama Match Day Finance. Y nos vamos a apalancar del Deloitte Money League de vez en cuando y para comparar el reporte financiero de la UEFA, donde habla de las 5 ligas, como usted lo mencionaba al comienzo. Y vamos a comparar un periodo de tiempo del 18, la temporada 18-19 hasta la 23-24 y en algunas cosas donde hay información de la 24-25. Entonces, teniendo esto claro, estos criterios, a mí me parece que si bien la Premier ha mejorado financieramente, que hace no más de 6, 7 años vendiera su revenue como liga, sumado todos los clubes, era de alrededor de 2 billones de pounds, más o menos 2.4 billones de euros. Hoy en día esa liga venda 6.4 billones de pounds, casi 3 veces, pero en revenue, pero su rentabilidad no se vea mejorada. O sea, es decir, que hay cero eficiencia porque hoy la liga sigue perdiendo plata. Si bien es menos que anteriormente, sigue perdiendo plata. Entonces, ¿cuál es el threshold, el punto de equilibrio donde, o sea, si uno mirara a la Premier como una empresa, no hay un punto de equilibrio, no hay economía de escala, no hay, sus costos variables van a seguir subiendo siempre a la par de las ventas y eso pues como siempre hemos dicho acá, el fútbol y sus empresas deben ser manejadas como una empresa y sus derivados y y sus propiedades deportivas deben ser manejadas como una empresa para que sea negocio. Por eso son rentables en Estados Unidos, bueno, entre muchas otras cosas. Acá no lo es. Entonces, si bien uno puede ver la Premier como anteriormente perdía alrededor de 700 millones de pounds, hoy está el último año, la temporada 23-24, terminó con una pérdida de 150 millones de pounds, es una mejora importante, pues sigue perdiendo plata. Y ahí, pues hay varias cosas que llaman la atención. Lo mencionaba usted, es el tema de los salarios, importante. También el cómo suma y resta lo- las, la compra de jugadores, que también es importante. Pero yo creo que en los costos adicionales de operación también tiene que hacer un tema importante. Entonces, si bien creo que debe haber como un salary cap o debe haber algo como que frene eso, en la operación total del club también tiene que haber un trabajo importante
porque sus costos de operación suben a la par del revenue. En cuanto a salarios, que es para entrar un poco en lo que vamos a hablar hoy, estos salarios en la temporada 18 estaban alrededor del 60%, hoy están alrededor del 64 o 65%. Eso de acuerdo como unos estándares que se han visto en otras ligas, a una liga que tenga en promedio entre el 50 y 60% de las ventas en sus salarios de jugadores y administrativos, de alguna forma pues, está como en la zona verde. Del 60 al 65 está en una zona anaranjada peligrosa. Y más del 65 pues ya Fatal. está en la mala. Y ahí es donde está la Premier. No se ha salido de la zona amarilla nunca y por eso nunca ha dado plata. Entonces, pues eso es de manejarlo. Comparativamente, analizando, pues pasando a otros informes, por ejemplo, la Premier League tiene solo 6 ¡Wow! equipos de 20 rentables. Es decir, que los otros 14 tienen pérdidas muchísimo más grandes que hacen que pierda la Premier, la liga, 150 millones. Si miramos a la Bundesliga, que es la más rentable de todas, 13 de sus 18 equipos en primera, es decir, el 72%, son rentables porque tienen controlado, si bien no hay un salary cap allá, tienen controlado como su estructura de costos y pues son muy eficientes a la hora como de verlos como empresa. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y como resumen, sus ingresos se triplican, pero sus salarios también pasan de por ejemplo, de 1.3 billones a 4.6, o sea, más que se triplican, crecen más rápido que el revenue. Y sus otros costos, pues también, no hay ninguna economía de escala. Entonces, ¿ha mejorado la Premier League en resumen? Sí, tenía una pérdida años anteriores casi de 1 billón de pounds. Hoy está en 150 millones de pounds. Su revenue creció de 2 a 6.4, perfecto, buenísimo. Pero el valor de los salarios pasó de 1.3 a 4.5, se multiplicó más de 3 veces. Entonces eso pues también no es bueno y no es sano. Veremos qué pasa de aquí en adelante, pero pues tienen que tomar medidas porque solo 6 equipos de 20 dando profit no es nada bueno. Pero espera, irán como de 600 millones a 153, ¿no? Lo que habíamos hablado. Sí. No el billón de libras, sino de 600 millones. Sí, perdón, dije, no 1 millón, sino sí, como de 700 millones de pounds a 150. Pues ya para seguir con el tema de los salarios, se lo había tocado de cómo crecen. Al comparativo del reporte de la UEFA, voy a mirar mi cuaderno para leerlos bien. Entonces estamos hablando de que el de la Premier es 64%. El más alto lo tiene Francia, que es 73%. Ese sí está rajadísimo. Le sigue Italia con el 66%. Pues ahí entraría Inglaterra de tercero con el 64%. España está en el 62%. Que pues sin entrar a fondo, en España también las regulaciones financieras están súper estrictas. Pues eso le ha ayudado bastante a la liga. Alemania tiene el más bajito, con el 57%. Pues yo creo que parte de eso es el tema de la propiedad de los clubes en cada una de las ligas, que pues digámoslo, en las 4 grandes, sacando a Alemania de ese grupo de las 5, los clubes están diseñados es para ganar casi que a cualquier costo, mientras que en Alemania, así como está el tema de la norma del 50% más uno de ser de los fans, pues si no pueden apalancarse en un inversor gigante que pues facture así que sin mirar y sin mosquearse. Entonces, pues sí, ese tema es un poquito mucho, bastante denso. Que pues hablando de eso está el tema de que la UEFA quiere imponer ese tope salarial, parecido al que tienen las ligas de Estados Unidos, pero ahí están en una disputa un poquito política con la Unión Europea, porque la Unión Europea dice que eso es mercado libre y que pues por su trabajo a nadie le deberían limitar el salario que puede ganar. Pero pues esos temas financieros creo que sí merecen por lo menos una excepción a la regla. O
no ponerlo como en temas de que Camilo no se puede ganar más de 100 millones de dólares en un año, sino que la masa salarial de ese tipo de empresas afiliadas a la UEFA, por así decirlo, que son los clubes, no supere 50%, 55% y pues claramente hacerlo progresivo. Porque pues en ese tema financiero incluso entran las sanciones, por ejemplo, que salieron la semana pasada o hace 2 semanas al Chelsea, que ellos sí, pues muy hábilmente lo que hicieron fue no pagar toda la plata de transferencias, sino si una transferencia era 120 millones, pagaban 100 millones y 20 millones los giraban a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces, en teoría, cumplían con las normas financieras, pero pues te están facturando por otro lado. Y ese es más o menos el embrollo que tiene el City ahorita, que pues lo están investigando por 125 cargos de violaciones a esas regulaciones financieras. Según dicen, porque todavía no hay nada oficial, la sanción sería de una deducción de 60 puntos, por lo que quedarían en puestos de descenso y pues se iría a la B el otro año. Y pues, aunque todavía no es oficial, valga la redundancia, pues sí se están hablando bastante de las salidas de Guardiola, de Rodri. Entonces, pues, como decimos por acá, si el río suena, piedras lleva. Va a hacer balance, pero sí, de acuerdo. En frente a eso, como paréntesis, yo estoy de acuerdo con las sanciones. Claro, eso que pasó en Italia hace muchos años con apuestas y todo y con la Exacto. lluvia descendida, pues al final como que aprendió la lección. Sí, sí. Y entonces, Pero pues, ya hay empresas que regulan eso y controlan eso bien. exacto. Y entonces agreguémosle los datos de las transferencias. Te me voy a ir a mis apuntes. Porque es importante, porque pues primero partamos de que en Inglaterra las transferencias son más altas, primero por el cambio de moneda, que pues ellos al transar en libras Pero si esterlinas le pues va a ser parece, más alto. volvamos a explicar un poco qué pasa cuando, en lo que hemos hablado siempre, el ingreso de un club tiene tres fuentes. Listo. El match Ah, day, el revenue comercial, que son los patrocinios y todo lo que se derive como de Match day operación es comercial, boletería, ¿no? boletería, abonos, hospitalities, etcétera. El revenue comercial, que es sponsors, patrocinios, merch, etcétera. Y el tercero, que es el revenue que viene de media, llámese televisión, etcétera. Temas digitales domésticos, televisión doméstica o televisión internacional y temas digitales. Teniendo en cuenta eso, ahí no está una compra o venta de un jugador. Una compra o venta de un jugador es como, lo hemos dicho, la compra de un jugador es como la compra de un activo y por lo tanto no entra en la operación del negocio como tal, sino que entra abajo en el PIG como un ingreso no operacional y por lo tanto lo que hace es que si un jugador tiene un contrato a 5 años y costó 100, 100 millones, cada año se va a depreciar en 20 20. millones. Entonces, ahora sí, con esta introducción pasamos a hablar como porque eso es importante, porque hay por ejemplo, un club como el Liverpool que creo que facturó alrededor de 700, 800 millones, eso es lo que facturó y al final queda una operación, pues en muchos casos negativa o positiva, como operacional. Y después ahí abajo ¡Wow! es donde entra en la salida si compran un jugador o la depreciación, un positivo si compran ese activo, ese jugador, y abajo una depreciación inmediatamente por dividido en los años de lo que les costó el jugador. Listo. Entonces, con eso en mente, a comparación a nivel mundial, por el tipo de cambio, cada transferencia es más cara. Y pues no es lo mismo comprar en 10 millones de euros que en 10 millones de libras, partiendo de ahí. El otro tema es que Inglaterra, por lo general, el balance de las transferencias es negativo. ¿Por qué? Porque es una liga que compra mucho más de lo que ven. Entonces, pues, que digámoslo así, que ese indicador sea negativo, no necesariamente es malo porque pues los clubes tienen su poder adquisitivo pues bastante alto. Pero lo que sí es, digamos así en palabras sensacionalistas, escandaloso es, pide los datos que tengo. En el reporte de transferencias mundial de la FIFA dice que el promedio de gasto en transferencias entrantes, comprar jugadores, el promedio mundial es de 3.01 millones de dólares. El de Arabia Saudita, que es ahorita el país que está gastando más es de 9.35 millones. Los árabes gastan 3 veces más que el resto del mundo. Y en Inglaterra, el promedio es de 11.5 millones de dólares por transferencia, Wow. casi 4 veces más alta que el nivel mundial. Y bueno, y también como lo hemos dicho en otros videos, si bien las transferencias pagas no son
ni el 18% del total de transferencias, pues que usted en cada transferencia esté pagando 4 veces más que el resto del mundo, inevitablemente le tiene que pegar en el balance por más plata que tenga, lo tiene que afectar de alguna manera, pues como muy grave. Y más si usted no tiene como ese contrapeso de vender jugadores. Porque, por ejemplo, ligas como la portuguesa o la belga, que pocas palabras compran barato, trayendo jugadores de Latinoamérica, de África, de Asia, y venden más caro, pues ahí como que se apalancan y ahí se salvan. Pero pues Inglaterra sí prácticamente todo es gasto. Pero sí, de ese dato que usted dio ahí, ¿tiene en cuenta esas ventas de jugadores? Por ejemplo, ¿tendría en cuenta la venta, ese dato es el neto? No, O sea, este es el promedio adquisiciones menos ventas. no, este es el promedio por transferencia. El neto que usted me pregunta, Inglaterra tiene el más alto de toda la UEFA. Este dato lo sacamos del reporte financiero de clubes y de inversiones de la UEFA de este año, el más reciente. Ese neto es de menos 831 millones de euros en Inglaterra. En Inglaterra, la Premier. Exactamente. Si usted restarle las ventas de los Las jugadores de la Premier, adquisiciones menos las ventas le da eso. menos 831. Es demasiado, es mucha plata y Ujú. no es sostenible, que ese es el gran problema que tiene ahorita la Premier. Que si ahorita la Premier está facturando muy duro y todo, pero pues lo que usted dice, los indicadores financieros no cambian, básicamente no están haciendo nada, bajan un poquito las pérdidas, pero pues a fin de cuentas siguen igualmente dando pérdidas, pero pues a futuro sí te está la pregunta como, diga, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Porque las entradas a los estadios son carísimas. Entonces, pues el poder adquisitivo, primero, pues de la población está cambiando, no es tan alto como antes. Pues ya ahorita vivir es mucho más caro, el costo de vida ahorita es mucho más caro que en generaciones pasadas. Entonces, pues los jóvenes les cuesta mucho más ir al estadio. Aparte, el fútbol en Inglaterra, para usted ver toda la temporada, necesita más o menos 4 suscripciones entre cable y streaming. Y pues estamos hablando de que cada suscripción le puede salir entre unas 30 libras mensuales. O sea, el mes estará pagando más o menos entre 70 y 80 libras para ver solo la Premier League. Pues es muy caro. Por eso todo el mundo se está yendo a streamings piratas. Por eso el 60% como en Francia ve el fútbol Por streamings piratas, exactamente. Entonces, pues sí, sí, es muy chévere la Premier y hace mucha plata y todo, pero aunque el barril se está quedando cortico en el fondo a la larga. Entonces, bueno, Camilo, no sé con qué más quiera cerrar usted. No, yo quería como decir que un poco como, sí siguen, sí, como entender un poco el porqué de los salarios es, es tan importante y tan relevante. Y voy a dar el ejemplo, usar la metáfora de una empresa, donde si uno tiene una pirámide, tiene en la base de la pirámide, los empleados de la base son operativos, son las personas que hacen que se mueva, son los vendedores, son las personas que hacen que se mueva todo el engranaje de la empresa. Luego hay unos jefes, unas herencias medias, unos cargos un poco más arriba que están pendientes de la operación debajo de esa pirámide. Y arriba hay unos gerentes, una primera línea que es la que dirige y ve la estrategia de la empresa. Si uno esa pirámide vuelve salarios, tendría una pirámide invertida, donde estos que son muchos que hacen la operación ganan poco, los medios ganan medio y los altos que son pocos ganan mucho. Lo que pasa en el fútbol es que la pirámide es como un reloj de arena, porque los operarios son los jugadores y ganan mucho, los de la mitad donde está el asistente técnico, el videoanalista, la persona el jefe de recursos humanos, el jefe de mercadeo, ganan en la mitad y los directivos ganan mucho. Entonces, a diferencia de una empresa normal de tener una pirámide así en salarios versus ese reloj, ese 8 en el fútbol, es el que estructuralmente hace que tengamos porcentajes tan locos como el 60, 70 por ciento y que ponga en dificultades complicadas una empresa, particularmente de fútbol, como analizamos acá. Entonces, eso yo sí yo soy un pro de la libre competencia. En este caso, yo creo que el salary cap sí es importante manejarlo,
y después es una buena gobernanza porque no puede ser que vendiendo 3 veces más la Premier League tenga unos, por ejemplo, ahorita estaba revisando en mis notas, los gastos operacionales de la Premier de un año en los últimos años han crecido año a año 50%. Eso es, pues eso hace que si el salario crece también 3 veces y los gastos operacionales, o sea, ¿dónde está la economía de escala? No hay un momento donde hay un punto de equilibrio y y comienza a ganar plata, porque si los costos siguen subiendo a la par que la venta, pues no hace nada. Pan para vender, comprar pan para vender pan, nada. No hay nada. Un gran paréntesis, ha mejorado, pero igual sigue perdiendo plata. Vende 3 veces más, pero sigue perdiendo plata. Así esté casi ya en punto de equilibrio, pero sigue perdiendo plata. Y ojo, que el mayor generador, que es los derechos de Transmisión. media, llámese televisión y digital, domésticos, son fijos en los últimos años, con excepción del contrato que arrancó de la temporada pasada, y el único que ha crecido son los derechos internacionales. Y este rubro lo tengo acá en los últimos 7 años, solo ha crecido el 11%, sin contar la temporada 24-25. O sea, comparado con el comercial que creció al 50% o el match day que creció al 34%, la mayor fuente de ingreso, que es los derechos de televisión, que representan de los 6.4 billones de pounds de la Premier League, son 3.4 billones de pounds. O sea, el rubro más importante ya está estable, ya se quedó ahí. Entonces, más ingresos no van a tener. Si no se ponen a generar nuevas fuentes de ingreso por match day o por comercial, no van a ser capaces de soportar esos salarios que siguen creciendo o esos gastos operacionales que siguen creciendo, sí, a ritmos descontrolados. Pues entonces esa es como mi gran lección. Estructuralmente es un negocio que es difícil, por lo que las personas operativas o los que hacen la operación del negocio, en este caso los jugadores, ganan tanto más que los gerentes, diferente al caso de una empresa. Y lo otro es que para el caso de la Premier, pues tienen que buscar economías de escala, o si no el negocio pues no tiene ningún sentido. Listo, yo voy a cerrar con dos ideas muy concretas, siguiéndole el hilo de los derechos de transmisión. Y hay un tema, y es que si bien el último contrato que firmaron su valor es mayor, los contratos anteriores eran por 3 temporadas y 180 partidos por año. Ahora es por 4 temporadas y 270 partidos por año. Entonces, si usted mira, recibieron más plata, pero año a año ese valor va cayendo. Pues no, El ya valor por cayó en este partido pagan último, menos. O sea, es sí, como, exacto, oiga, tu producto ya no está tan bueno, le va a por cada pagar menos. partido valen menos. Y pues por ahí vi que la Premier League va a lanzar su propia plataforma de streaming, la van a probar en Singapur, si mal no es el 2027-2028. Pues eso ya es otra alerta porque pues es más o menos lo que está pasando en Francia, que a la Liga Francesa le tocó sacar su propia plataforma de streaming porque se le cayó el acuerdo con DAZN y pues la verdad les ha ido mal, que están más o menos cubriendo los costos operativos y pues la piratería es gigante, lo que usted decía, como el 60% de los televidentes de Francia la ven por ligas piratas. Entonces pues ese es un tema ahí delicado de lo que usted está hablando. Y pues ya hacemos mucho énfasis en el tema de las empresas y todo, porque pues si bien la idea no es que un club sea 100% comercial como una empresa, no sé, Apple, una empresa dirigida a generar ingresos, pues también la idea es que no sea una empresa que dé pérdidas. Es Claro. listo, no con ánimo de lucro, pero pues tampoco con ánimo de pérdidas. Pues ya quería yo cerrar Y con esas dos ahí con ideas. eso que está diciendo, usted que es fan y súper conocedor de la Fórmula 1, la plataforma de la Fórmula 1 sí ha sido un éxito. Pues depende de lo que usted diga que es éxito. No hay que irnos a los extremos de que esto es malo, esto es bueno, pero por ejemplo, en caso de la Fórmula 1, yo había oído que sí y leído que sí le había ido bien. Pues para mí no, porque eso ya ahorita lo incluyeron en el contrato con Apple en Estados Unidos. Ah, Entonces, pues no es que sea así, pues súper exitoso, más o menos como claro, lo tiene de razón. FIFA con FIFA Plus, no es lo mismo. No hay tantos suscriptores, entonces, bueno, métalo en este acuerdo de los derechos de transmisión. Ya. Pues también ahí están mirando, en el caso de la Fórmula 1, muchas cosas. Apple está probando muchas cosas en Estados Unidos para ver si se puede replicar a nivel mundial. Ahora sí,
fue ciertamente, en Estados Unidos principalmente ha sido muy exitoso porque en Estados Unidos hace 8 años prácticamente nadie veía Fórmula 1. Entonces ESPN adquirió los derechos gratis. Después los pagó por 75 millones al año. Y este último contrato con Apple dio a 150 millones. Pero pues porque Apple ya tenía el tema de la película, de va a hacer una alianza con Netflix de Drive to Survive. Por ejemplo, ESPN no se quiso meter en eso. No lo han dicho oficialmente, pero esa es la conclusión a la que yo llego después de haber visto tanta información. Y es que ahorita el crecimiento venía siendo muy alto y se estabilizó más o menos en 1 millón de espectadores por carrera. Pero pues lo que sí se ve es que es más o menos un crecimiento estancado. Que ahí llegó y pues de 20 a 24 carreras, que es lo que tiene la Fórmula 1, no va a subir mucho. Evidentemente hay carreras que tienen más rating y todo eso, pero pues no es una constante como para usted justificar prácticamente duplicar el valor de los derechos de transmisión. Y por ejemplo, ese es otro tema. Apple, puede usar el ejemplo de Apple, porque inicialmente había firmado con la MLS a 10 años. Y bueno, pues ese acuerdo se cayó y finalmente va a terminar siendo como por 7 años. Con la Fórmula 1 firmó solamente 5. Entonces pues ya ese es otro indicador de que como que, oiga, ese negocio ya no es tan rentable, por lo menos ha cambiado bastante respecto a lo que era hace 10 años. Entonces pues sí, eso obliga a la Premier League, para volver al tema de lo que estamos hablando, a mirar otras alternativas. Y en eso pues eso lo podemos hablar en un capítulo siguiente. YouTube está siendo un factor determinante. Pero pues sí, eso sí dejémoslo para otro capítulo porque aquí nos quedamos 5 horas. Bueno, súper interesante el capítulo de hoy, el análisis de la Premier, que sigue vendiendo mucho, pero todavía no gana plata. Solo 6 de sus 20 equipos ganan plata, los otros pierden, comparado con Alemania, que son 13 de 18 los que ganan plata. Deja mucho que desear y tienen mucho por trabajar, así sean la más, eso sí, tienen el mejor producto, tienen mucho por trabajar, porque con ese productazo que tienen, pues tienen que Podrían estar aprovechar, mejor. podrían estar mejor. Cerramos con un paréntesis grande de Fórmula 1 y derechos de televisión y cómo se está moviendo el negocio, entonces creo que buen capítulo. Gracias, Sí, Diego. estuvo bueno. Muchas gracias, Camilo. Nos veremos para una próxima Hablamos. ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Y aquí hablamos del negocio fuera del juego.